Hola, mi nombre es Julián Andrés Herrera Mayorga. Soy aspirante a obtener el título de doctor en Ciencias de la Educación. Esta presentación es para el espacio académico denominado Enfoques Actuales de la Educación y es basado en una lectura de nombre Disciplina e Interdisciplinariedad. Eh, Vamos a dar inicio. Primero que todo, esto es presentado para el docente, para el doctor Gilberto Nieto López. Bueno, como actividad de introducción en la presentación, pues inicialmente quiero eh, en esta introducción comentarles que sobre esta lectura, eh, la lectura se enfoca en la necesidad indispensable de realizar procesos educativos y formativos en las distintas instituciones, eh, especialmente en las instituciones universitarias, pero que puede trascender a instituciones a nivel básico. Vamos a empezar hablando de las consideraciones acerca de la implementación de la interdisciplinaridad en el proceso docente educativo. Entonces, la interdisciplinaridad ha estado en toda la historia o en todas las etapas de la historia de la ciencia, según Álvarez en el año 2004. No es algo de lo cual podemos decir que es algo nuevo, sino que es algo que ya ha venido a través de la ciencia y que digamos que a partir de la educación o la formación en ciencia se ve la necesidad de que se integren estos procesos en las distintas instituciones, ya que enfocarnos en una sola ciencia, pues digamos que no genera ese pensamiento que estamos buscando en los estudiantes, que es ese pensamiento que lo lleve a una formación científica. Desde la conceptualización de la interdisciplinariedad, digamos que se ha hablado de que la misma palabra, utilizando su definición del dialecto, de la palabra como tal, la misma palabra habla de las relaciones entre las diferentes disciplinas que se pueden generar en un espacio académico o a través de un proceso investigativo. Eh, Kumerma en el año 2000 habla de que esta interdisciplinaridad genera profundas transformaciones en los procesos de enseñanza-aprendizaje de las ciencias, ya que utilizar la interdisciplinaridad en los procesos académicos eh, pues generaría un impacto en las instituciones en lo que tiene que ver en la elaboración de sus proyectos de aula, en sus proyectos de área, en sus planes de estudio, en sus pénsul, para fortalecer este proceso de interdisciplinaridad. Eh, según Carvajal, en el año 2010, indica que implementar la interdisciplinaridad a nivel universitario tiene unas connotaciones y requiere de eliminar ciertas fronteras y además de realizar los financiamientos debido al recurso no solamente económico, sino al recurso humano que se debe requerir. Bueno, muchos autores han definido, digamos, el concepto de interdisciplinaridad. Entre esos, pues tenemos a Camerma, a Van Light, a Torres, a Sotolongo y Delgado, Posada. Son algunos de los autores que referencian la lectura que han dado sus definiciones de interdisciplinaridad. Estas definiciones convergen en algunos puntos en donde definitivamente la interdisciplinaridad habla de una relación entre las diferentes disciplinas o entre las diferentes ramas del conocimiento, líneas del conocimiento, que se pueden abarcar en un estudio universitario.
Entonces, cómo se relacionan las ciencias con las sociales, con las matemáticas, cómo podemos involucrar física, cómo podemos involucrar la química, la biología y ese tipo de relaciones que se generan, pues digamos que se han, a medida que se han definido, algunos autores también han generado niveles, ciertos niveles que, a pesar de que son muchos los autores, digamos que hay un punto de encuentro entre estos que podemos ver acá. Tenemos lo que tiene que ver con la multidisciplinaridad, el concepto de interdisciplinaridad y el concepto de transdisciplinaridad. O sea, son tres, siendo el multi como el más bajo de toda la escala y el transdisciplinar como el más alto, y en un punto intermedio estaría el interdisciplinar. ¿Ya? A nivel, en la parte de arriba hablamos de disciplinar como las líneas de la ciencia, cada una de las disciplinas del estudio de la ciencia, de diferentes líneas del conocimiento. Entonces, cuando hablamos de multidisciplinar, digamos que lo que hacemos es como generar eh, o sea, aplicamos ciertos conocimientos de otra línea del conocimiento en una línea específica. Hablemos que en matemáticas voy a utilizar algún concepto de la ciencia sin que se afecte la otra línea del conocimiento. O sea, no existe una relación, sino más bien que yo utilizo algunos elementos de la otra sin que la otra se vea afectada en su línea en sus conceptos o en su ser. ¿Listo? La interdisciplinariedad toma ciertas relaciones, se generan ciertas relaciones entre estas ciencias, se cooperan entre ellas, se realiza una cooperación entre estas líneas del conocimiento, mientras que la transdisciplinar, digamos que es el punto al cual deberíamos tratar de llegar, en donde se ve todas las disciplinas como un todo y en donde se puede llegar a generar conocimiento de cada una de las líneas sin diferenciarlas, sino solamente tomándolas todas como un todo. Eso es lo que hace la transdisciplinaria. Eh, Nosotros como docentes, digamos que podemos llegar tenemos la responsabilidad de poder llegar a este tipo de articulación entre las disciplinas, a trabajar, pero para ello, hablar de interdisciplinaridad en la enseñanza requiere ciertos elementos, requiere que el docente haga un cambio en su forma de pensar, en su paradigma de la educación. Y además requiere que el docente también o no, se siente a trabajar como equipo de trabajo con otros docentes para poder lograr este resultado eh, dentro de los currículos, dentro de los pénsulos en las universidades o en las instituciones educativas. ¿Ya? La interdisciplinaridad en la enseñanza, el profesor debe tener algunos elementos en cuenta, como por ejemplo la tarea, como lo dice en la cara diapositiva, una correspondencia a los objetivos, ¿ya? Debemos estimular la inteligencia de los estudiantes, hacer una contribución al desarrollo de la creatividad a nivel de organización y orientación al alcance, tener claridad de cómo se va a evaluar este proceso. Todos estos elementos se deben tener en cuenta a la hora de ir a elaborar un proceso interdisciplinar en un proyecto de aula, en un proyecto de área, en un proyecto a nivel de educación superior. ¿Listo? Esto es más o menos lo que se debe tener en cuenta para elaborar una guía estructurada que permita que el docente pueda, o más bien el estudiante la pueda seguir y se pueda generar este proceso de interdisciplinariedad. Como conclusión del documento, yo pienso que la conclusión más importante de este documento es que nos lleva a nosotros como docentes
a reflexionar sobre nuestra labor docente. Yo soy docente de matemática y como docente de matemática a veces creemos que hacemos transversalidad con otras disciplinas cuando aplicamos un problema de ciencias, cuando ponemos un problema de física, cuando ponemos un problema de química, pero resulta que hablar de interdisciplinariedad va mucho más allá que eso, o sea, es sentarse uno con los demás compañeros, docentes, para poder revisar cómo podemos elaborar un proyecto que nos lleve a todos los estudiantes, que los lleve a tener que escudriñar, que leer, que revisar y que tomar de cada una de las ciencias para poder encontrar solución a un problema particular. Ya que cuando uno realiza investigación realmente no es solamente en una línea del conocimiento, sino que se hace en varias líneas del conocimiento. Requiere uno de varias líneas del conocimiento. Si yo quiero hacer una investigación en educación, necesariamente yo tengo que tener unas bases a nivel social, a nivel biológico, porque eso también puede afectar los procesos educativos, a nivel cultural. Bueno, hay una cantidad de líneas en las cuales yo puedo tener y tengo que tener en cuenta para poder eh, realizar un proceso de investigación. Como referencia bibliográfica tomé solamente el texto al cual nos dieron en el capítulo 3 del texto, que fue el que habla sobre este tema. Muchas gracias y hasta un próximo video.